Yo creo que ya vamos empezando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta ponencia sobre neurooftalmología, parálisis oculomotora, que estará a cargo de la doctora Cristina Martínez Mallorquín. Egresada de Medicina en la Universidad de Guadalajara, especialista en oftalmología y estrabismo en la Universidad Civil de Guadalajara y neurooftalmología en la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y ahora la dejo a cargo de la ponencia. Hola, buen día. Gracias a todos por conectarse. Esperemos que sea de su agrado y que les sirva esta pequeña charla. Voy a tratar de no enfadarlos mucho. Yo creo que al final vemos las dudas. Durante la ponencia voy a detener mi video para que pueda ser de mayor calidad la imagen y el sonido. Ahí espero que todos me escuchen bien y vamos a comenzar. Creo que podemos dejar las dudas para el final, y apúntenlas y díganlas todas para no detener el video y la presentación, ¿de acuerdo? Perfecto, doctora. Vamos a hablar sobre parálisis oculomotoras. Vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a hablar de la parálisis de tercer nervio craneal, parálisis de cuarto nervio craneal y parálisis de sexto nervio craneal, antes llamados o eran parte de los pares craneales, que sabemos que actualmente la forma correcta de nombrarlos es decir, nervio craneal. ¿Por qué? Porque no todos son pares, entonces es por eso que tenemos que utilizar las palabras adecuadas. Vamos a hablar un poquito de los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares son 6. Tenemos en esta vista lateral del lado temporal y esta vista del lado nasal. Los músculos extraoculares son el oblicuo superior, inervado por el cuarto nervio craneal, el recto lateral, inervado por el sexto nervio craneal o abducens, el recto inferior, el oblicuo inferior, el recto superior y el músculo elevador del párpado, que van a estar inervados por el tercer nervio craneal. Aquí vamos viendo cómo el tercer nervio craneal predomina en el número de músculos que inerva. Es por eso que cuando hay una parálisis de tercer nervio craneal y esta no se recupera, en cuestión quirúrgica o estrabológicamente hablando, es la parálisis que mayor dificultad tiene para abordarla quirúrgicamente porque son muchos los músculos afectados. Este es una pregunta que siempre hacemos en los test o en los exámenes en oftalmología. Si se fijan aquí, nada más están representados los músculos, 4 de los 6 músculos extraoculares. Esta tiene una representación en espiral para saber dónde están insertados. Y aquí podemos ver otra particularidad de uno de los músculos. Esto se llama espiral de Tillox o Tillot, está en francés. Vemos que el recto medial es el más cercano al limbo corneal y está a 5.5 milímetros. Después sigue el recto inferior estando a 6.5 milímetros. Después el recto lateral a 6.9 y finalmente el recto superior a 7.7. Esto cobra importancia cuando vamos a operar un paciente de estrabismo. La definición de estrabismo es la pérdida del paralelismo ocular. Aquí vemos otra particularidad, les decía, de los músculos extraoculares. Todos tienen 2 arteriolas, si se fijan aquí, excepto el recto lateral, contando con una sola. Cuando vamos a operar o intervenir quirúrgicamente los músculos, debemos de saber que hay un límite o cuántos podemos tocar, ya que si tocamos 3 o más músculos, existe la posibilidad de que haya una isquemia del segmento anterior. Vamos a ver aquí los músculos extraoculares y sus funciones. Las funciones de los rectos horizontales únicamente van a ser de una sola función, o sea, una acción primaria. Por ejemplo, el recto medial va a aducir el ojo, llevarlo hacia adentro, y el recto lateral va a abducir nuestro ojo, o sea, llevarlo hacia afuera. Los demás músculos, aquí estamos viendo que tienen una acción primaria, secundaria y terciaria. Es importante conocerlas para saber qué manifestaciones podemos tener, ¿de acuerdo? Entonces, el recto lateral
va a abducir y el recto medial va a aducir. El recto inferior va a generar una depresión, una aducción y una exciclotorsión. El recto superior va a elevar el párpado, aducir y generar enciclotorsión. Los oblicuos son músculos torsionales en su acción primaria. El oblicuo inferior va a exciclotorsionar y el oblicuo superior va a enciclotorsionar. Es importante que conozcamos todas las funciones, pero podemos aprendernos básicamente la función primaria para cuestiones básicas, ¿de acuerdo? Teniendo aducción del recto medial, abducción del recto lateral, depresión del recto inferior, elevación del recto superior, exciclotorsión del oblicuo inferior e enciclotorsión del oblicuo superior. Vamos a hablar de dónde vienen los nervios que dan motilidad a estos músculos de los que hemos estado hablando. Para eso debemos ubicarnos a nivel encefálico, en el tronco encefálico precisamente, que es esta porción que tenemos señalada en colores, que se encuentra anterior al cuarto ventrículo e inferior como tal a los hemisferios cerebrales. Va a formar parte del tallo cerebral el mesencéfalo, que es su porción más rostral o superior. Va a formar después parte el puente y después la médula oblongata, ¿de acuerdo? O el bulbo raquídeo. De aquí van a emerger los nervios craneales de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Para una cuestión más práctica, vamos a fijarnos dónde está el mesencéfalo, el techo del mesencéfalo, el puente. Esta unión del mesencéfalo con el puente es importante y también es muy importante para lo que vamos a hablar ahorita, la unión del puente con el bulbo raquídeo o la médula oblongata. Tenemos entonces, como ya comentamos, que el tercer nervio craneal va a inervar al recto medial, recto superior, elevador del párpado, oblicuo inferior, y el cuarto nervio craneal va a inervar al oblicuo superior y el sexto al recto lateral. Me faltó mencionarles también el músculo constrictor de la pupila, que también cuando tenemos una alteración del tercer nervio craneal podemos encontrar midriasis y esto sería un dato de alarma para nosotros y enviar al paciente como urgente para tomarle una neuroimagen. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos precisamente a comenzar con la parálisis del tercer nervio craneal. El tercer nervio craneal se va a originar a nivel de los colículos superiores del mesencéfalo. De aquí va a tener su porción nuclear, su porción interpeduncular, su porción subaracnoidea y después va a ir la orbitaria. Ahorita eso vamos a ver con más detalle. Miren, déjenme poner esto acá. Entonces, a nivel de los colículos superiores que estarían en esta porción, se va a formar el complejo nuclear del tercer nervio craneal. Hablamos de un complejo nuclear que ahorita vamos a desmenuzar un poquito más, ya que no es un único núcleo. Como tiene varios músculos a cargo, van a ser un complejo nuclear. Esta porción que tiene aquí dentro del tracto, dentro del mesencéfalo, va a pasar por varias estructuras muy importantes que nos van a dar algunos síndromes que tal vez ya hayan escuchado, como el síndrome de Weber, por ejemplo, o el síndrome de Claude-Bernard, que son alteraciones que pueden ocurrir dando una parálisis del tercero de ese mismo lado, es decir, ipsilateral, más una alteración por el tracto piramidal que puede verse reflejado en la motilidad del hemicuerpo contralateral. Es decir, por ejemplo, si tenemos una parálisis de tercero del lado derecho, vamos a tener una hemiplegia del lado izquierdo. Y ese sería un síndrome de Weber derecho, porque el nervio craneal afectado nos da la lateralidad. Posteriormente podrán revisar eso cuando vean los síndromes de tallo cerebral. Nos vamos a enfocar en hablar de las porciones del tercer nervio craneal, ¿de acuerdo? Puse estas fotografías de estudios de neuroimagen, que es una resonancia magnética, en estas posiciones, porque en todos los libros viene en esta posición del mesencéfalo, ya que su anatomía fue descrita pues, en algunos animales que nos dieron oportunidad de aprender de la anatomía. Entonces vienen en esta posición casi siempre dibujados. Sin embargo, en la resonancia magnética siempre vemos las imágenes de esta manera. Por eso esta imagen está volteada,
porque es una pieza anatómica, pero si se fijan, la quieren describir en este sentido, ¿ok? Entonces, solamente lo que nosotros siempre vamos a estudiar así en el libro y vamos a ver estas imágenes, ¿de acuerdo? Es el mesencéfalo. Aquí está la porción periacueductal, aquí está la lámina cuadrigémina y vamos a tomar en cuenta estas porciones, la zona aquí interpeduncular, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más a detalle. Tenemos el colículo superior. Lo comento en varias ocasiones acerca del colículo superior porque el cuarto nervio craneal nos vamos a ir más abajito y va a emerger o nacer a nivel de los colículos inferiores. Entonces, si nos preguntan a qué nivel nace el tercer nervio craneal, vamos a decir que sus núcleos o sus subnúcleos se encuentran a la altura, en el mesencéfalo, a la altura de los colículos superiores y en el espacio periacueductal, ¿de acuerdo? Este es el gran complejo nuclear del tercer nervio craneal. Si se fijan, les voy a señalar dos particularidades que me encantan acerca del tercer nervio craneal. La primera es que tiene un solo subnúcleo para el elevador del párpado. Es decir, si tenemos alguna alteración en el mesencéfalo en esta zona, se van a caer los dos párpados. Este sería el subnúcleo que da inervación al elevador del párpado de un lado y también al elevador del párpado del otro. El recto superior baja y va al recto superior contralateral. Si yo tuviera una lesión muy aislada, lo cual eso la verdad es que no lo he visto a un paciente clínicamente, pero es posible anatómicamente que si yo tengo el subnúcleo del lado contralateral, lado interesante. Después también aquí tenemos las fibras de la pupila, que nacen del núcleo de Ebinger-Westphal y que van hacia el ganglio ciliar para después ir al músculo constrictor de la pupila. Ahora, aquí tenemos representado tanto el sexto nervio craneal como el tercer nervio craneal. Vamos a enfocarnos ahorita en el tercer nervio craneal. Dijimos que a este punto podemos encontrar otras alteraciones neurológicamente importantes para localizar que tenemos una parálisis del tercero a nivel del mesencéfalo o que está pasando algo dentro del cerebro, ¿de acuerdo? Un dato muy importante es verificar en el paciente si su pupila responde a la luz, pero una vez que sale del tronco del encéfalo, va a salir por debajo de la arteria cerebral posterior y por arriba de la arteria cerebelosa superior. Este es el tercero. Entonces, alguna lesión vascular en estos vasos sanguíneos nos va a dar una compresión a nivel intercisternal ya del tercer nervio craneal. Las fibras de la pupila van alrededor del nervio. Por lo tanto, si hay una compresión a este nivel, vamos a encontrar una parálisis del tercer nervio motor más una midriasis pupilar. Esto nos debe de llevar inmediatamente a pedirle una angiotomografía al paciente para descartar una lesión vascular de la arteria cerebral posterior o de la arteria cerebelosa superior, ya que esto es un manejo de urgencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a poder tener alteraciones de nuestros miembros torácicos o pélvicos contralaterales y conforme va avanzando, se va haciendo más puramente el daño hacia los movimientos oculares únicamente, ¿de acuerdo? Aquí todavía podemos tener afectado una zona cerebral, porque esto todavía es intracraneal. Después va a entrar en el seno cavernoso. También ahí van el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto nervios craneales y sus porciones también va a la vía simpática. Después va a entrar a la órbita. Aquí va a hacer sinapsis con el ganglio ciliar para ir al músculo constrictor de la pupila. Y aquí nos va a ayudar
a dar unas ramas para el oblicuo inferior, para el recto inferior, para el recto medial y para el recto superior. ¿De acuerdo? Ese es su segmento subaracnoideo, ese es el segmento del seno cavernoso y ya como tal su porción orbitaria. Esto es otro ejemplo de cómo están muy estudiados los subnúcleos que tiene el complejo nuclear del tercer nervio craneal. Y aquí nos pone otra vez esta particularidad. Va el subnúcleo del recto superior va al contralateral y el del elevador del párpado va a ambos elevadores del párpado, un único nervio, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles causas nos podrían dar una parálisis de nuestro tercer nervio craneal? Van a haber causas o vamos a identificar causas nucleares. ¿Dónde dijimos que estaba el núcleo? En el mesencéfalo a nivel de los folículos superiores. Fascicular, en lo que pasa de este núcleo a la porción cisternal. Esa sería su porción fascicular. La cisternal es lo que pasa abajo de la cerebral posterior y arriba de la cerebelosa superior. Su segmento intracavernoso y ya el segmento periférico. Las causas podrían ser microvascular, compresivo, otras causas raras son migraña oftalmopléjica y algunas otras misceláneas, ¿de acuerdo? ¿Por qué puede doler una parálisis del tercer nervio craneal? Cuando es una causa microvascular, los tejidos sufren. Al haber sufrimiento y necrosis de estos tejidos, esto pudiera generar dolor. Sin embargo, no es muy común que una cuestión microvascular, y me refiero a pacientes diabéticos o hipertensos o con problemas de hipercolesterolemia, pueden llegar a tener parálisis microvasculares o metabólicas, se les llama también. Estas generalmente no tienen afectación de la pupila. Generalmente en estos pacientes la pupila es normal. Sin embargo, en el 20% de los pacientes se pueden llegar a presentar con dilatación pupilar. Las causas compresivas generalmente no son dolorosas a menos que haya una ruptura aguda, por ejemplo, de un aneurisma. Pero si hay alguna tumoración que esté afectando el tercer nervio craneal, generalmente pudiera ser algo también compresivo crónico, no doloroso, pero ahí encontraremos otras alteraciones, tal vez en el fondo de ojo. Una migraña oftalmopléjica es aquella que ya ha dado 2 ocasiones. Son pacientes que generalmente tienen antecedentes de migraña clásica y que en algún momento pueden presentar parálisis de algún nervio o músculos extraoculares. Generalmente lo más común es el tercer nervio craneal, pero puede ser cualquiera. Tenemos aquí este ejemplo en el que el paciente, si se fijan, tiene una alteración desde la apertura palpebral. Tenemos que fijarnos desde afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces, en estas fotografías de movimientos oculares y estrabograma, vamos a ver que tiene una ptosis media o moderada del lado derecho, ¿ok? Vamos a tener que tiene una limitación para el movimiento hacia arriba, o sea, la supraducción. Vamos a ver que tiene una limitación para la aducción. Vamos a ver que tiene una limitación para la infraducción. Y el único movimiento que completa aquí es la abducción, porque el abductor está inervado por el sexto nervio craneal, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos que fijarnos muy bien, en la foto no se alcanza a ver también si hay alteración pupilar. Si esto es no doloroso y no hay alteración pupilar y el paciente tiene diabetes descontrolada y encontramos una glucemia de 500 o de 300, podemos justificar que esto sea una alteración metabólica. Pero si encontramos una pupila dilatada, aunque este paciente tenga diabetes descontrolada, tendremos que hacer una neuroimagen para descartar además una alteración vascular o compresiva. ¿Qué síntomas va a tener este paciente? Nosotros podemos ver que en la posición primaria de la mirada, o sea, viendo al frente, va a tener una exodesviación. ¿Esto por qué ocurre? Porque el único músculo que está funcionando es el recto lateral y entonces va a generar una abducción, ¿de acuerdo? Este paciente va a tener una exodesviación o una desviación hacia afuera. Esto le va a generar diplopia. Cuando el paciente tiene una ptosis total, que también puede ocurrir, un ojo se va a cubrir por completo y esto va a generar que no tenga diplopia. ¿Por qué? Porque esto generalmente es una diplopia binocular, es decir, si ocluimos un ojo, la diplopia se alivia.
Estas son un método que nosotros utilizamos para estudiar la diplopia, ¿de acuerdo? Nosotros ponemos unos lentes que tienen un filtro rojo del lado derecho y un filtro verde del lado izquierdo. La forma correcta de verlo sería de esta manera. Ponemos unas luces en una pantalla, ¿sí? Esto sería lo que nosotros tendremos que ver, o cualquiera de nosotros que no tenga una alteración de movimientos oculares tendría que ver. En el caso de que haya una desviación hacia afuera, como en este caso, vamos a ver que la luz roja nos va a decir que la ve del lado izquierdo y la luz verde del lado derecho. O simplemente el paciente nos va a decir que ve doble. Esto es para determinarlo más en un estudio neurooftalmológico. Aquí vemos otra vez la importancia de saber bien la relación de las estructuras. Ya vimos un poquito del mesencéfalo, del puente y de la médula oblongata o bulborraquídeo. Este es el cerebelo y vemos aquí cómo otra vez nos marcan nuestra arteria cerebral posterior o comunicante posterior que está arribita del tercer nervio craneal y la arteria cerebelosa superior. Aquí pasa el tercer nervio craneal o nervio oculomotor. Este sería el quinto, que toma importancia porque también todos se juntan a nivel del seno cavernoso, y el abducens, que su origen aparente va a ser en la unión bulbo-pontina, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una muy bonita resonancia magnética que tiene una secuencia en fiesta. Esto es para ver más detalladamente el trayecto de los nervios craneales. Vemos cómo están señaladas justamente las estructuras de las que estamos hablando. Este sería nuestro tronco cerebral y aquí estaría la arteria cerebral posterior, el tercer nervio craneal y la cerebelosa superior. Se ve muy bonito. Es un corte coronal de una resonancia magnética en T2. Lo más importante de esto es determinar la localización. Sospecho que se encuentra algo alterado a nivel del sistema nervioso central o del cerebro. Hay que pensar si hay datos neurológicos acompañantes que requieran neuroimagen. Hay que seguir al paciente y hay que determinar si se trata de una mononeuropatía o no. Es decir, ¿solo el tercer nervio craneal está afectado o tengo más nervios craneales afectados? Aunque el paciente no tenga alteración pupilar. Si tengo más nervios craneales afectados, estoy obligado a pedir una neuroimagen también. ¿Cómo voy a saber eso? El paciente tenemos que explorarlo no solo para ver si tiene un tercero, hay que ver si también tiene un sexto nervio craneal afectado, un quinto nervio craneal afectado que se ve con la sensibilidad corneal, o si el cuarto nervio craneal está afectado también. Tenemos este ejemplo de un paciente que llegó al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y tenemos una ptosis total con una exodesviación. Aquí el paciente está tratando de mirar al frente y tenemos una gran desviación de su ojo derecho hacia afuera. ¿Por qué? Otra vez repetimos, el músculo abducens o el nervio abducens está respetado. Este paciente tenía una afectación pupilar y también era diabético, tenía 350 de glucosa, pero su pupila estaba en midriasis media muy hiporrefléctica, por lo cual decidimos hacer un estudio de imagen para descartar que además de su descontrol metabólico, tuviera una lesión vascular. El paciente no tenía una lesión vascular y se citó a las 3 semanas, se mandó con medicina interna para que nos ayudara con el control metabólico de su glucemia y se le dieron algunas indicaciones por parte de neurooftalmología. El paciente, esto es a las 6 semanas de su alteración, a las 3 semanas estaba un poquito mejor y después recuperó por completo. Ya no tenía alteración de la pupila. Este es un ejemplo de aquel 20% que aunque sea una etiología metabólica o microvascular, puede generarnos alteración pupilar. Si vemos alteración pupilar, repito, hay que tomar una neuroimagen. Este otro paciente, vamos a ver sus imágenes después, pero también, si ustedes lo ven, tiene una exodesviación del ojo derecho. Este paciente se presentó para operarlo de estrabismo, ya que tenía así mucho tiempo, tenía años de evolución, era una desviación crónica, tenía una patología neurológica y neuroquirúrgica que no podía ser tratada, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver la imagen de este paciente. Y este otro paciente quiero que se fijen cómo son sus movimientos oculares. Hace un esfuerzo con su frontal
para mantener su párpado un poco más arriba, ¿sí? Hace un esfuerzo para ver hacia arriba, pero vemos que también la función del elevador y del recto superior están afectadas, solo completa bien la abducción. Una vez más, tiene una alteración del tercero. Pero este paciente también tiene otra cosa que vamos a dejar para que lean ese tema, que se llama oftalmoplegia internuclear. Una oftalmoplegia internuclear va a tener limitación de la aducción del ojo ipsilateral a la lesión con un nistagmo de abducción. Miren cómo lo presenta este paciente. Su aducción es muy lenta y presenta nistagmo de este ojo, que nistagmo es un movimiento espontáneo que puede ser multidireccional o unidireccional y tiene otras características. Lo voy a poner una vez más para que podamos ver el enlentecimiento de la aducción. Esto es algo mezclado o mixto, pero hay pacientes que solo tienen esta limitación de la aducción y todos los demás movimientos están respetados. Si encontramos limitación de la aducción y un nistagmo de abducción del ojo contralateral, quiere decir que tenemos una oftalmoplegia internuclear, que es una lesión del fascículo longitudinal medial. Este es otro ejemplo de alguna etiología compresiva que nos pudiera ocasionar una parálisis de tercero. Esta es una resonancia magnética en un corte coronal en T1 a nivel de la hipófisis que nos denota evidentemente una alteración del volumen en la glándula hipofisiaria, la cual está crecida anormalmente y desplazando el quiasma hacia arriba. Esta, además de tener baja visual y alteración de los campos, de la campimetría, vamos a encontrar que está afectando mucho más a la zona del seno cavernoso. Esta es la arteria carótida y está afectando mucho más al seno cavernoso del lado derecho. Entonces podríamos tener una parálisis de tercero junto con sexto, junto con cuarto, junto con quinto, ¿ok? Entonces aquí sería una polineuropatía y evidentemente tendríamos que pedirle al paciente una imagen si nosotros lo vemos desde el punto de vista clínico. A veces hay que regresarnos, pero estos solamente son ejemplos. Ahora vamos a ver la etiología de lo que le ocurrió a nuestro paciente que vimos en la foto hace un momento. Aquí estoy poniendo que está fallando ¿cuál subnúcleo? El subnúcleo que dijimos que iba de forma bilateral al elevador del párpado. Este paciente, si se fijan, otra vez vemos al mesencéfalo aquí. El mesencéfalo tiene una lesión vascular, pero es no accesible quirúrgicamente. Fue el paciente que se operó de estrabismo. Entonces el paciente tuvo un sangrado posteriormente y llegó con tosis a urgencias. Él pensaba que era debido a la cirugía, pero esto fue debido a que su lesión vascular resangró y tuvo una tosis bilateral. El paciente fue ingresado por el servicio de neurocirugía y se dieron algunas medidas en esa ocasión de manera urgente. Sin embargo, en la cuestión neurooftalmológica es cuestión de esperar algunos meses para ver si el paciente quiere ser reintervenido o no. En particular, este es un caso difícil porque es una lesión que no se le va a quitar, pero también es un estrabismo muy importante. Ahora vamos a la cuestión de los niños. Bueno, creo que esta diapositiva se saltó en otro lado porque aquí sigue el cuarto nervio craneal. ¿Ok? Ahorita regresamos a los niños. Cuarto nervio craneal. ¿Cuáles son sus particularidades? Dijimos que emerge, aquí todas las fotos van a ser a nivel de los colículos inferiores, porque justo ahí está el núcleo del nervio troclear. Aquí todo lo anterior que vimos aquí estaba el tercero, pero estábamos a nivel de los colículos superiores, ¿ok? Entonces está en la sustancia periacueductal a nivel de los colículos inferiores, el núcleo del cuarto nervio craneal. Tiene varias particularidades, una de ellas es que emerge por la parte posterior. Otra de ellas es que se decusa, es decir, se va a ir hacia este lado y va a ir hacia el lado contralateral a inervar al cuarto del lado contralateral. Eso es muy bonito en particularidades. Y otra particularidad es que tiene el trayecto subaracnoideo más largo, porque vimos que el tercero emerge de aquí y luego sale para acá con su fascículo y su zona intracisternal, pero desde la parte posterior del tronco del encéfalo va a viajar por toda espacio subaracnoideo. Y algo también importante
es que es muy difícil de localizar, pero ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Miren cómo está. Aquí está lo que acabo de decir, que tiene el curso subaracnoideo más largo, es un nervio que se decusa y tiene un origen posterior. Por eso tampoco lo hemos visto en las fotos que representan al tallo cerebral, porque emerge de la parte posterior. Miren aquí cómo están sus fibras, la decusación del cuarto nervio craneal y su núcleo. Este es el fascículo longitudinal medial, que es la lesión que les comentaba, que nos va a dar una oftalmoplegia internuclear, para que revisen eso aparte, porque creo que es mucho para este momento. Ahorita no vamos a hablar de eso. Ahora, para saber, recordando qué músculo inerva el cuarto nervio craneal, oblicuo superior. Y el oblicuo superior es inciclotorsionador y depresor, ¿ok? Si tenemos estas funciones y las tenemos perdidas, el paciente va a tener su ojo más arriba, ¿ok? Y estos son los famosos pasos de Parks para conocer qué músculo está afectado en una desviación vertical o en un estrabismo vertical. En este caso tenemos el ejemplo de una parálisis de cuarto nervio craneal izquierdo. ¿Por qué? Porque si se fijan, este ojo está viendo al frente y este ojo tiene una desviación hacia arriba. ¿Por qué? Porque no le está funcionando el cuarto, el cual tendría que ser depresor e enciclotorsionador. Si no sirven estas funciones, el ojo se va a ir hacia arriba y un poquito hacia afuera, ¿ok? Entonces, el primer paso de Parks es identificar el ojo con hipertropia en la posición primaria de la mirada. Ya lo identifiqué, es el izquierdo. El izquierdo está en hipertropia, por lo tanto, el ojo derecho está en hipotropia. Siempre que un ojo tenga una desviación, el otro ojo también lo va a tener, porque los ojos actúan y sus músculos actúan con un balance. Entonces, si un ojo está arriba, el otro está abajo, ¿de acuerdo? Esto es en desviaciones verticales. También cuando tenemos chiquitos o personas que tienen estrabismo desde la infancia, la desviación se puede notar más de un ojo, pero las desviaciones tienden a ser en su mayoría de las veces de los dos ojos, ¿ok? Segundo paso de Parks, vamos a evaluar cuánto aumenta esta desviación si un paciente mira para un lado o para el otro. Es decir, evaluar el aumento de la hiperdesviación en las miradas laterales. Para esto, o nosotros podemos ponerle un punto de fijación al centro y mover su cabeza y que él no mueva su mirada. Es más fácil, creo, que nosotros le pidamos que voltee a la derecha y a la izquierda si queremos ver a grosso modo en dónde empeora. Entonces aquí, cuando el paciente voltea a ver a la derecha, empeora su desviación. Cuando el paciente voltea a la izquierda, parece que no tiene una desviación o la desviación es menor. Tercer paso de Parks sería la maniobra de Bielchowski, ¿ok? La maniobra de Bielchowski es inclinar la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda para ver a dónde el ojo se inclina más o se desvía más, ¿ok? Si el paciente inclina su cabeza hacia el lado derecho, mejora su desviación. Pero si él inclina toda su cabeza hacia el lado izquierdo, se nota mucho más la desviación. Esta es una maniobra de pasos de Parks-Bielchowski positiva para un clásico parálisis del cuarto izquierdo, en este caso. Cuando tenemos una parálisis del cuarto izquierdo, la desviación va a empeorar cuando el paciente vea a la derecha y el paciente va a tener una posición compensadora contralateral a su desviación. Miren cómo está aquí. Para que el paciente no vea doble, tendría que girar su cabeza hacia el lado derecho. Su mentón va a hacer lo contrario. Vean cómo está esta fotografía. Su cabeza gira al lado derecho para poder tener menos visión doble y su mentón, que estaría aquí, nos va a indicar a dónde está el lado de la parálisis. Sería su mentón, nos indica el lado de la parálisis. Su mentón está al lado izquierdo, por lo tanto es una parálisis del cuarto nervio craneal izquierdo, ¿ok? Y este sería que al lado de la desviación, si él inclina la cabeza al lado de la desviación, hay un empeoramiento de la hipertropia, ¿ok? Apunten sus dudas. Si tienen alguna duda de la maniobra de Bielchowski, la vemos otra vez. Y este es un ejemplo de un paciente que, si pueden notar aquí,
no se ve tan desviado al frente, pero si él voltea a ver a la derecha, tiene una desviación que se nota más hacia arriba, ¿de acuerdo? Esto también sería una parálisis del cuarto izquierdo. Aquí quiero nada más representar en un corte coronal a nivel del seno cavernoso, otra vez recordando uno de nuestros objetivos es localizar la lesión en el cerebro. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un tercer nervio craneal afectado junto con un cuarto, junto con un sexto, que tiene un síndrome de Horner, que eso también después lo podemos ver, vamos a irnos a sospechar que tiene algo en el seno cavernoso y podemos decir que estamos hablando de un síndrome de seno cavernoso. Estas son otras relaciones que tiene el seno cavernoso. Arriba se va a encontrar la hipófisis en este dibujito, en esta representación, y acá más arriba el quiasma, y acá a un lado está el seno cavernoso con toda la distribución que les comenté. Vimos esa fotografía con la tumoración que vimos en la resonancia magnética. Se supone que así debería verse el quiasma y que la hipófisis tendría este tamaño. Vimos que estaba desplazado todo esto y que además estaba tomado el seno cavernoso. Otros síndromes que podemos leer frecuentemente es un síndrome de Tolosa-Hunt, o también podemos tener fístulas carótido-cavernosas, que son comunicaciones vasculares anormales que nos van a generar este tipo de alteraciones. El síndrome de Tolosa-Hunt es un diagnóstico de descarte, es decir, tenemos que descartar todas las enfermedades que nosotros estemos sospechando para decir al final que se trata de un Tolosa-Hunt. Clásicamente, un síndrome de Tolosa-Hunt es que tengamos una parálisis de tercero que sea dolorosa y que responda a esteroide. Puede también tener afectación del cuarto o del sexto, pero esto es menos frecuente. Las fístulas carótido-cavernosas van a tener de síntomas proptosis, que es decir, que haya simetría en la proyección axial de los ojos, van a tener estos vasos sanguíneos arteriolizados. No se ven como estos vasos sanguíneos, que casi ni se notan. Estos vasos son unos vasos en tirabuzón y puede haber un soplo. Generalmente no debemos escuchar latidos en el ojo. Si nosotros ponemos la campana del estetoscopio, vamos a encontrar un soplo, ¿ok? ¿Cómo localizar al cuarto nervio craneal? Dijimos que estaba bien difícil. Sí está difícil, pero no imposible. Es el menos localizable de los nervios oculomotores o de los nervios oculomotores. Pero siempre tenemos que revisar si no hay Horner, porque podemos sospechar ahí dónde está la lesión, si está a nivel del seno cavernoso. Miren, el síndrome de Horner, vamos a decir la tríada y ustedes lo van a revisar y lo van a leer, pero traten de buscarlo en sus pacientes porque es algo muy sutil. El síndrome de Horner tiene ptosis muy leve, tiene miosis y tiene anhidrosis. Y es un daño a la porción simpática, ¿de acuerdo? Es un trastorno del simpático. Y esto se puede presentar junto con parálisis del sexto, junto con parálisis del cuarto, o solo si es a nivel extracraneal, ¿ok? En la parálisis del cuarto hay una regla que maneja el libro de Neuro-Ophthalmology, que es que el 10% se va a tratar de un aneurisma o un tumor. Aquí, ojo, es cuando no es congénita, porque muchas veces tenemos parálisis del cuarto congénita. Cuando no son congénitas, son adquiridas, entonces vamos a encontrar que el 10% puede ser aneurisma o tumor, 20% microvascular, 30% idiopático y 40% traumático. ¿De acuerdo? Es muy común que después de algún trauma, incluso menor, por ejemplo, con una pelota de fútbol, podemos encontrar después una parálisis de tercero. Y estos se cree que son aquellos que son congénitos, pero que no se habían expresado hasta la vida adulta. Esto es lo que les comentaba. ¿Qué pasa con el congénito? Se ha relacionado con la parte idiopática. Ahora vamos a la parálisis del sexto nervio craneal, que dijimos que iba a emerger de la unión bulbo-pontina, ¿de acuerdo? Que sería este que tenemos por acá. Aquí se va a encontrar su núcleo alrededor del cuarto ventrículo, perdonen. Entonces, este núcleo también va a tener su parte nuclear aquí en el puente y va a ir por otras estructuras. Fíjense que cuando se afecta una lesión de este nervio a nivel de su núcleo fascículo, puede también encontrarse junto con un séptimo nervio craneal afectado, que esto nos daría una parálisis facial.
¿ok? Y ya va a emerger después de su lesión, de su porción fascicular a la porción intracisternal, ¿ok? Que esto también habría que revisar en síndromes cruzados de tallo, porque también va el tracto piramidal, que es el movimiento, ¿ok? Este es un esquema como lo vimos del tercero, desde su porción nuclear, su porción fascicular, su porción intracisternal, cómo pasa por el clivus, el ligamento petroclinoideo, y después se va a la porción orbitaria para llegar al músculo abducens. Todas estas lesiones tenemos que localizarlas de acuerdo a sus síntomas. Si tengo además una alteración de la motilidad del hemicuerpo contralateral, y un sexto del otro lado, entonces tengo que sospechar que algo está ocurriendo aquí. Si tengo un sexto junto con un séptimo, también puedo sospechar que algo está ocurriendo aquí. Todo debe ser clínica. Antes de pedir la neuroimagen ya debemos sospechar de una etiología. Entonces puede verse aquí en su porción nuclear, puede verse en la porción subaracnoidea y en el seno cavernoso y ya en la periferia o en la zona intraorbitaria. Este paciente al frente parece que no tiene ninguna desviación, pero si ustedes se fijan, no logra completar el movimiento de abducción hacia este lado. ¿Cómo se ve que aquí ya no se ve la esclera y de este lado le falta un poquito a lo blanquito del ojo o la zona escleral para que se oculte, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente tiene un sexto nervio craneal derecho. Igualmente tenemos que explorar pupilas, ver si no tiene un síndrome de Horner, ver que su sensibilidad corneal esté correcta, ¿de acuerdo? Tienen una posición compensadora de la cabeza al lado del nervio craneal afectado. Por ejemplo, en el tercero dijimos que este era el único movimiento que se podía conservar porque solo servía el abducens. Pero en este caso, si está paralizado el recto lateral, el recto medial va a hacer una fuerza de más, se va a contracturar. Entonces podemos encontrar en estos pacientes una desviación hacia adentro, o sea, una endotropia, ¿ok? Y para no ver doble, esos pacientes van a girar su cabeza hacia el lado de la lesión, junto con el mentón. En este caso, en vez de tener una diplopia cruzada, vamos a tener una diplopia homónima. Repito, el filtro se pone el filtro rojo siempre adelante del ojo derecho y la parte verde del ojo izquierdo. Esto sería lo normal. Y esto sería una diplopia homónima o si el paciente tiene una desviación hacia adentro o endodesviación, y esto vería al paciente si tiene una desviación hacia afuera o una exodesviación. Esto nos lo va a dar un tercero, esto nos lo va a dar un sexto, ¿ok? En la infancia, rápidamente, ya vamos a terminar. En la infancia, a veces dicen, en los niños es benigno que tenga una parálisis de sexto o una parálisis de cuarto. No hay que asumirlo así nunca, ¿de acuerdo? Hay que revisar al paciente. Si tiene otro síntoma neurológico, hay que pedirle una imagen, ¿sí? Lo que sí es que está muy relacionado con infecciones virales. Y ahora que tenemos a COVID, ha habido muchos casos de lesiones en los nervios oculares o los nervios oculomotores que se han presentado de esta manera. Por ejemplo, este es el caso de un niño que lo pueden encontrar en Google, que tiene síndrome de Moebius. Hay que ver en los niños que no completemos otro sindromático. Son niños que tienen alteración en los núcleos de los nervios craneales. Entonces, este niño tiene una parálisis facial y pudiera también tener un sexto, una parálisis facial bilateral, ¿de acuerdo? Hay otros síndromes un poquito más raros. Por ejemplo, este es un síndrome de Duane, que es un síndrome de retracción o síndrome de retracción de Duane. Al frente pudiera parecer que está normal, pero cuando él intenta mover sus ojos hacia la derecha o en sentido horizontal, tenemos un cierre de la apertura palpebral y una retracción de su ojito, ¿ok? Esto se llama síndrome de Duane, que es por alteración de la inervación entre el tercero y el sexto nervio craneal. Se dice que puede haber una alteración por duplicación o por una formación aberrante. Y luego tenemos también en adultos un síndrome de ángulo pontocerebeloso. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una endodesviación, porque tiene una parálisis del sexto del lado derecho,
tiene una anestesia corneal, por eso vemos que aquí su reflejo es blanco, tiene una cicatriz porque tiene una úlcera, porque no puede cerrar bien y no siente el paciente, no siente esta parte, ¿de acuerdo? Y tenemos una parálisis facial. Miren, tenemos una desviación de la comisura con una pérdida del tono del lado derecho. Entonces, aquí tenemos afectado sexto, séptimo y también el paciente tiene hipoacusia. Entonces, también sería el octavo, el quinto, desde el quinto, sexto, séptimo y octavo. Este es un síndrome de ángulo pontocerebeloso. Hay que pedirle al paciente que haga una imagen donde nos muestre esta parte, el síndrome, el ángulo pontocerebeloso, porque vamos a sospechar que tenga un schwannoma vestibular, que es el tumor más común en esa zona. Este otro paciente no parece que tenga una alteración, sin embargo, tiene una hipoestesia corneal y él dice que ve doble. Entonces tenemos que ver muy bien y a detalle lo lateral para sospechar. A este muchacho le tuvimos que poner enfrente de su ojo derecho su filtro rojo para saber dónde estaba la diplopia. Tenía una diplopia homónima y llegamos a la conclusión de que tenía una paresia del sexto derecho. Y aparte, tenía su párpado un poquito más abajo. Esta persona tenía un meningioma de la vaina del nervio óptico. Cuando no son lesiones muy grandes y son incipientes, pueden llegar a tener alteraciones sutiles, pero nosotros los tenemos que explorar muy bien para saber dónde está la lesión. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahorita abrimos el micrófono y el video. Por si tienen alguna duda, nos regresamos. Y antes de que termine, nada más les quería mostrar este iris con unos nódulos de Lisch que están asociados a neurofibromatosis, ¿de acuerdo? Que son amartomas. Y síganme en Instagram porque a veces ahí tengo algunos videos donde explico qué es neuritis óptica, explicamos qué es la campimetría y algunos datos también de parálisis oculomotoras y algunas pláticas que también les podrían interesar. ¿De acuerdo? Sí, doctor. De nuestra parte le queremos dar las gracias por, bueno, esta excelente ponencia y, bueno, dejo abierta o dejo el paso a las personas que quieran hacer alguna pregunta. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. En Ajá. caso a los errores de refracción en las parálisis oculomotoras, ¿cuáles son los más comunes? ¿Los qué? En cuanto ¿Podría a los errores repetir? de refracción, ¿cuáles son los más comunes en las parálisis? No entendí la pregunta otra vez, por favor. O sea, en caso de que existen errores de refracción en estos pacientes, ¿cuáles van a ser los más comunes? Los errores de refracción, ¿cuáles son los más comunes, verdad? Sí. Entiendo eso. Hay un problema ahorita a nivel mundial en referencia a la miopía y también a las personas que padecen de visión baja, sobre todo en la población infantil. La primera causa en países en desarrollo como los nuestros es que haya una falta de detección de errores refractivos. ¿Sí? En niños es muy común que haya hipermetropía, porque todos los niños son hipermétropes. Eso es parte del desarrollo, de nuestro desarrollo. En teoría todos nacimos hipermétropes. Lo que está viendo aquí predominantemente y actualmente es la miopía. El 28% de la población mundial actualmente es miope, pero se espera que para el 2050 más del 50% de la población mundial sea miope. Esto está ocurriendo por el trabajo de cerca, los trabajos en línea que tenemos, que básicamente la escuela y todas nuestras actividades ya son en línea. Los niños ya no salen a jugar, no les da la luz del sol, el crecimiento ocular está siendo anormal y el trabajo de cerca induce la miopía. Entonces, si de por sí ya lo más común es la miopía, ahorita hay una epidemia, pandemia también de miopía y de espasmos de la acomodación que nos dan pseudomiopía, ¿ok? No sé si podamos después adentrar hacia alguno de esos temas, pero el error refractivo ahorita más que tenemos más común es la miopía. Igualmente hay de todo, hay personas que son hipermétropes o astigmatas y que estos errores de refracción se pueden mezclar. Hay astigmatismo con hipermetropía y hay astigmatismo con miopía, pero sí comúnmente encontramos miopes. Y otra pregunta, doctor, en estos casos de los pacientes que tienen parálisis, ¿qué tan efectiva va a ser la toxina botulínica? La toxina botulínica es efectiva más o menos dentro de los primeros 2 meses. Hay quien se porta más estricto y solo al mes de que empieza la parálisis.
No todos los pacientes son candidatos a toxina o prismas, que también es otra terapia para diplopia, porque, por ejemplo, en los pacientes que tienen miastenia gravis, que podemos encontrar alguna desviación, hay literatura que contraindica el uso de la toxina botulínica, ¿de acuerdo? Hay quienes sí la utilizan, pero entra dentro de los medicamentos contraindicados en caso de pacientes con miastenia gravis. Esto podría empeorar sus síntomas. Alguna indicación que sí pudiera llegar a ser es, por ejemplo, un paciente tuvo un accidente automovilístico y tiene una parálisis del sexto nervio craneal. Su sexto nervio craneal izquierdo, para que ejemplificar con mi mano, estos son los ojos. El ojo izquierdo se va a encontrar más adentro, porque ya dijimos que sí sirve el recto, que una parálisis traumática se va a recuperar en más del 80% de las veces a los 3 a 6 meses del accidente. Entonces, ahí sí podríamos ofrecerle al paciente que le podemos aplicar toxina botulínica en el recto medial del ojo afectado, porque eso va a hacer que el músculo se relaje y que se vaya más hacia una posición normal en vez de estar así, ¿ok? Pero no todos los pacientes son candidatos, no alivia la parálisis, es para descontracturar el músculo, que nosotros veamos que está contracturado o generando la desviación, y es mientras el paciente puede recuperar su movimiento o su posición normal, ya que también sabemos que la toxina botulínica tiene una duración aproximadamente de 3 a 6 meses dependiendo pues cada paciente. No se coloca, o yo no la coloco, aplico de manera así repetitiva o cíclica. Si el paciente después de 6 meses sigue con una desviación y viendo doble, necesita cirugía en caso de un traumatismo y una parálisis de sexto particularmente. La toxina botulínica, de hecho, sus primeros usos fueron en los años 70 y 80, justamente para el estrabismo. Hay estrabismos en niños que manejamos con toxina botulínica porque no son candidatos a cirugía o porque las desviaciones son pequeñas, y entonces esto les puede funcionar también a algunos niños. Listo, doctora, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. Disculpe, tengo una pregunta rápida. Eh, en el caso como se explicó, igual de la motilidad de los músculos extraoculares, tenía una pregunta, si hay pacientes que tienen daños que no tienen nada que ver con, o sea, literalmente con los músculos o los nervios craneales mencionados. Por ejemplo, daños en el tronco encefálico o en el cerebelo. ¿Podrían provocar también alteración en la mirada conjugada en el paciente o no es común que eso suceda? Sí, sí es común que suceda en alteraciones cerebelosas, por ejemplo, en un infarto cerebeloso, puede darnos nistagmo, puede darnos, o en el tallo cerebral mismo, alteración de la mirada conjugada, porque se daña la formación reticular paramediana puntina, que nos da la mirada, es el centro de la mirada horizontal. Entonces podemos tener alteraciones de nistagmo, por ejemplo, podemos tener desviación de la mirada conjugada, desviación tónica, y esto no solamente es en el tallo cerebral, también alteraciones corticales nos pueden dar desviación tónica de la mirada conjugada, como por ejemplo un paciente que tiene una epilepsia frontal, que no es común, pero los ojos se van a ver al lado contralateral, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos decir así, si es correcto. Tenemos alteraciones sin tener parálisis de nervios oculomotores que nos den desviaciones conjugadas de la mirada, ya sea supranucleares o infranucleares. Doctora, y disculpe, agregando eso que mencionó recién, en el caso que sea un paciente con epilepsias que afecten me imagino que es el campo ocular frontal que menciona, Ajá. si es así el caso, en ese momento nosotros no podríamos hacer nada en el momento de la crisis, como cualquier epilepsia, simplemente haría un tratamiento neurológico para evitar las crisis y eso, ¿verdad? O sea, ya no se puede hacer nada en el momento que está provocando no sé si me explico, en el Sí, momento que una vez está que la provocando. crisis epiléptica está desencadenada, pues algunos usan, ¿cómo se llaman? Benzodiazepinas
para mitigarlas en ese momento o algún antiepiléptico, pero es para que duren menos o deje de estar en una crisis convulsiva en paciente. Pero como tal, para el movimiento ocular, nosotros no podemos hacer nada. Es más localizador y cambia hacia dónde está volteando el paciente o la mirada conjugada, si es supranuclear, si es infranuclear, si es una alteración destructiva o es una alteración irritativa. En caso de una epilepsia, tenemos los centros oculares frontales que cada uno, como los dos están funcionando, los dos hemisferios, por eso estamos volteando al frente. Si uno funcionara además, se va para allá. Que eso ocurriría en algo epiléptico, ¿no? Da la fuerza para el lado contralateral. Y al otro lado también. Pero, por ejemplo, si hay un EBC frontal, en esa parte, así yéndonos intencionalmente, deja de funcionar este lado y este lado le gana, entonces va a mirar a la lesión, la desviación de la mirada conjugada. Hay que revisar bien eso porque es diferente en general para lesiones que estimulen la fuerza de un campo ocular frontal a aquellas que debiliten su fuerza. Es más común aquellas que debiliten porque casi no encontramos epilepsia frontal pura, sí, pero sí lo hay, pues. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Muy bien. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Muy bien. Bueno, pues un gusto, que pasen bonito día y estamos en contacto. Muchas gracias, doctora, por aceptarnos. Por nada.